Hola, me dijeron que me tenía que hacer una biopsia porque me salió algo en la mamografía, en la ecografía mamaria. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es una punción? Hay diferentes tipos de punciones. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se busca? Soy Humberto López Fernández, cirujano mastólogo, y si te quedas, te lo cuento. Bienvenidos a Mastología y Más, el podcast donde hablamos sobre salud mamaria y algunas otras cosas, presentado por Humberto López Fernández. Nos preguntábamos al inicio del episodio, ¿qué era una biopsia? ¿Qué es una punción? Te lo explico. Hoy día, cuando hacemos un diagnóstico por imágenes de una lesión sospechosa de la mama, no vamos directo a cirugía como se hacía antiguamente. Hoy en día nosotros tenemos mecanismos y formas de saber de qué se trata eso que tenemos de esa lesión sospechosa sin necesidad de visitar un quirófano. Dejamos el quirófano solamente para muy escasas oportunidades que no se puede realizar estas funciones o biopsias dirigidas. Y fíjense que digo dirigidas, porque normalmente son procedimientos que los vamos dirigiendo con imágenes. Pero vayamos por partes. Primero, hay diferentes tipos de punciones. Aunque la palabra es muy genérica, lo que significa hacer una punción es una biopsia percutánea, es decir, una biopsia guiada a través de microorificios a través de la piel. Existen diferentes tipos de procedimientos percutáneos, de punciones. Una es la punción con aguja fina. Esto ya en algún episodio anterior lo he comentado, que no se trata de una verdadera biopsia, porque con la aguja fina lo que obtenemos son salpicados celulares y esto nos da una citología. La punción con aguja fina tiene unas indicaciones muy precisas, bien sea para drenajes de quistes, es decir, lesiones líquidas que tenemos dentro de la mama, para sacar ese líquido y analizarlo, drenajes de hematomas, por golpes, postquirúrgicos, etcétera, y funciones de ganglios de la axila. Aunque los ganglios de la axila también podemos hacer biopsias por aguja gruesa, ya lo veremos en su momento. Entonces, la aguja fina, sus indicaciones son más o menos para estas que ya les he dicho. Quistes, hematomas, ganglios axilares. Después tenemos las biopsias por aguja gruesa. Se llaman por aguja gruesa porque aquí ya no usamos la aguja en inyectadora, sino usamos agujas que son un poquito más gruesas, pueden oscilar de 2 a 4 milímetros de diámetro el grosor de la muestra de cilindro que toma, por lo cual ya es tejido. Esto sí es una verdadera biopsia. Hay diferentes tipos de biopsia. Las biopsias por aguja de corte automático son dispositivos donde cada vez que nosotros vamos a obtener un cilindro de tejido, lo que nosotros denominamos un disparo, hay que introducir, sacar la aguja, depositar la muestra, volver a introducir la aguja, etc. De este tipo de agujas existen pistolas automáticas, semiautomáticas, todo esto va a depender de la modalidad de disparo. Yo particularmente uso y prefiero las biopsias automáticas, porque este tipo de pistolas nos permite que los procesos sean más rápidos y mucho más seguros. El grosor promedio es de unos 14 G. Después tenemos las biopsias por aguja y vacío. Estas son agujas que son un poquito más gruesas, pueden llegar a ser de entre 9 y 11 G. Y la ventaja de estas agujas es que una vez que introduce la aguja en el cuerpo, en la mama, no retira la aguja, sino que esta aguja va conectada a un sistema vacío, a una máquina que va aspirando. ¿Qué me permite esto? Me permite que sin salir de la lesión, y esto es muy importante, sobre todo en lesiones muy pequeñitas, para que no se nos pierda la lesión en medio de la imagen mamaria, sin salirnos entonces de la lesión, podemos ir obteniendo la mayor cantidad de cilindros que consideremos para bien tener una muestra representativa o incluso, en muchos casos, para retirar la lesión completa por este procedimiento. Lo importante es que con esta máquina podemos, uno, aspirar los cilindros, pero en caso que durante el procedimiento haya un poquito más de dolor, con la misma máquina podemos administrar más anestesia, podemos lavar en caso de que se haga un hematoma, etc.
Está indicada para todo tipo de lesiones sólidas que tengamos en la mama, sobre todo cuando son muy pequeñas, que con la biopsia de aguja de corte automático, cada vez que tendría que sacar la aguja, pudiéramos perder la localización. Y después la otra gran ventaja que tiene con la aguja y vacío es que podemos, a través de su propia cánula, poner algún clip de marcaje de forma mucho más fácil para que sepamos dónde fue tomada la biopsia en los controles radiológicos o ecográficos, incluso futuros. Ahora, fíjense que al principio del episodio les comentaba que eran procedimientos guiados. ¿Y por qué son procedimientos guiados? Porque normalmente los guiamos por imágenes. ¿Cuál imagen? La imagen que mejor haya visto la lesión que estemos hablando. Si son microcalcificaciones, por ejemplo, que son lesiones que nada más se ven en mamografía, entonces las haríamos guiadas por mamografía. Este tipo de biopsia se conoce como estereotaxia. Si son lesiones que se visualizan tanto en mamografía como en ecografía, las haríamos entonces guiadas por ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía es un método mucho más sencillo al momento de guiar la imagen para la biopsia, es un poquito menos complicado, dura menos y realmente termina siendo también un poquito más económica. Es importante aclarar que si la lesión se veía por mamografía, sobre todo si son microcalcificaciones, una vez hayamos terminado el procedimiento, saquemos estos cilindros y les hagamos una mamografía de los cilindros para evidenciar que en la muestra que hemos retirado efectivamente están las microcalcificaciones que queríamos estudiar. Es además como el comprobante de que hemos quitado lo que queríamos quitar. Igualmente, realizar una mamografía una vez que hayamos puesto el clip para que se evidencie dónde quedó el clip, dónde estaba la lesión y si efectivamente hicimos la muestra donde lo queríamos hacer. Ya hemos realizado la biopsia. Ya está todo bien, ya hemos comprobado por mamografía, por ecografía que la tomamos de donde la queríamos tomar. ¿Qué recomendaciones entonces debemos seguir posteriormente a la biopsia? Muy importante, uso de cura compresiva o sujetador que apriete bien la mama que hayamos realizado la biopsia, por lo menos durante los 2-3 primeros días post procedimiento. Las primeras 24 horas yo recomiendo también mucho la colocación de frío local, geles, bolsas de hielo, etc. Todo esto va a hacer que disminuya la posibilidad de que tengamos un hematoma. Sin embargo, siempre puede haber algún hematoma discreto, cosa que no nos debe preocupar. Pero en caso que veamos que hay un aumento de volumen de la mama, que se pone urgente, muy morada, entonces debemos acudir porque en algunas ocasiones incluso debemos hacer algún drenaje de este hematoma, así sea colocando una agujita fina para poder aspirar la sangre que se nos haya acumulado. Normalmente, los hematomas que podemos desarrollar post-biopsia no son peligrosos. Los controlamos y difícilmente vayamos a quirófano a hacer el drenaje de un hematoma post-biopsia. Recomendaciones después de haber realizado una punción con aguja fina, aquí son mucho menores, tener solamente en cuenta que puede haber algún tipo de hematoma, sobre todo si hemos estado trabajando cerca de la axila con algún ganglio que hayamos podido comprometer algún vasito. Pero veríamos aumento de volumen a nivel de la axila y el procedimiento sería exactamente el mismo, una revisión ecográfica y evaluar si ameritamos hacer cura compresiva, drenaje del hematoma, etc. Y llegado a este punto, y me preguntarás, ¿y qué recomendaciones debería hacer antes de la biopsia? Normalmente antes de la biopsia es conversar con tu médico sobre todo acerca de los tratamientos que estás recibiendo, omitir en la medida de lo posible el uso de algunos tipos de anticoagulantes, con tu médico dirá cuáles puedes tomar y cuáles no, omitir el uso o el consumo de ciertos medicamentos, algunos tipos de vitaminas, etcétera, que me pueden hacer
que hay alteraciones de la coagulación, de preferencia realizar las biopsias en el periodo postmenstrual porque la mama está menos congestiva, al igual que lo dijimos en el episodio donde conversábamos acerca de cuándo realizar los estudios mamarios. Pues aquí exactamente lo mismo. Tratar de realizar estos estudios, estos procedimientos postmenstruales. En caso de tener dolor previo, podemos tomar durante unos días previo al procedimiento, previo a la biopsia, podemos tomar algún tipo de analgésico antiinflamatorio. Espero, entonces, con esto haberte aclarado un poco de qué se tratan las biopsias y esas recomendaciones tanto pre como post procedimiento que podemos seguir para que, sobre todo, esto sea mucho más cómodo. Si te gustó, sígueme, dale like, me gusta en las diferentes plataformas que lo estés viendo o escuchando y lo puedes compartir. Soy Humberto López Fernández y para mí fue un placer estar contigo hoy. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy en Mastología y más. Recuerda que me puedes seguir en redes sociales como @mastologiahlf y en la página web mastologiahlf.com.